Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital, directamente para todo el planeta, desde cualquier parte. Bueno, muchísimas gracias a vosotros que nos seguís todas las semanas y bueno, y obviamente que también acompañáis a los otros contenidos de Galáctica. Muchísimas gracias y bueno, no os olvidéis de daros vuestro like, me gusta y bueno, compartir esos contenidos. Si estáis mirando en vivo, o si estáis mirando por YouTube, bueno, o si nos estáis siguiendo por alguna red social, Instagram, Twitter, bueno, compartid, dad vuestro like y eso realmente nos ayuda a crecer. Bueno, saludos a todo el equipo de Galáctica, a Pedro, nuestro director, a Shoni, que nos saca al aire, así que bueno, y a todos los participantes, a toda la gente que conforma ese equipo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tratar un tema hoy complejo, difícil, reciente, difícil de comprender todavía y todavía, bueno, con una lectura política un poco no demasiado nítida, yo diría, ¿no es cierto? Que es, bueno, el tema de Afganistán. ¿Qué está pasando allí exactamente? ¿Qué significa, ¿no? Esa toma de poder de parte de los talibanes. Bueno, entonces, primeramente vamos a entender un poquito esos conceptos, ¿no? Bueno, Afganistán, entonces, es un país complejo, complicado, un país que está, bueno, al lado de Medio Oriente, abajo de Rusia, cerca de China, tiene frontera, es un país estratégico a nivel geográfico, no es un país que tiene demasiadas riquezas y recursos naturales, pero sí es un país que tiene una situación geográfica estratégica, tiene frontera con China, bueno, con Afganistán, con Uzbekistán, con Irán, con Pakistán, con lo cual, bueno, ahí es un lugar bastante estratégico y es un país que no tiene salida al mar. Es un país montañoso, es un país que tiene, es bastante árido y que es un país que tiene muchas etnias tribales. Bueno, dicho eso, vamos a entender entonces qué son los talibanes. Bueno, precisamente los talibanes es un grupo étnico que estaba en el poder hace más o menos 20 años, bueno, 20 años, hace 20 años Estados Unidos lo derrocó. ¿Por qué? Bueno, vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordar entonces que el 11 de septiembre de 2001 Al-Qaeda atacó las Torres Gemelas de Estados Unidos, ¿no? Y precisamente, bueno, el país donde estaban instalados, donde vivían, donde se entrenaban es precisamente Afganistán. Pero este país había estado ya ocupado, exactamente. Ese país había estado ocupado por la Unión Soviética en fines de los años 70. Y durante prácticamente toda la década de 80 ese país estuvo ocupado por Unión Soviética, ¿no? Bueno, la Unión Soviética, atraída por precisamente el posicionamiento geográfico de ese país y ya siendo influenciadora de otros países del sur, ¿no? Del sur de Rusia, como Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán. Bueno, entonces la Unión Soviética quería implementar allí bueno, pues el socialismo, el comunismo como un punto estratégico para aumentar su zona de influencia. Y entonces allí estuvo, en un determinado momento Estados Unidos interviene, era una cuestión complicada. Bueno, había la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, ¿no? Una guerra ideológica casi real, pero bueno, muy militarizada. Y entonces, bueno, Estados Unidos por un lado no declaró la guerra, no tuvo ningún afrontamiento bélico con Rusia, pero por otro lado no quería que Unión Soviética, mejor dicho, que Unión Soviética controlara esa región, precisamente para contener esa expansión del comunismo, ¿no? En una zona tan estratégica. Entonces, bueno, pues
La estrategia de la Casa Blanca fue financiar a los talibanes poco a poco. Durante esos 10 años le fue financiando, o sea que prácticamente Estados Unidos ayudaron a que los talibanes tomaran allí el poder, recuperaran el control del país. Una vez que la Unión Soviética retira sus tropas, Estados Unidos también se va. Entonces, bueno, el país queda librado a su suerte en manos de los talibanes. Pero ¿qué pasa con los talibanes? Resulta que, bueno, que es una, digamos, una rama del Islam absolutamente extremista, ¿no? Y que, bueno, que algunas costumbres chocan mucho con el mundo actual que vivimos. Por ejemplo, hay personas las personas que roban pueden tener amputados sus brazos y sus piernas, por ejemplo. La mujer no puede estudiar, tiene que quedarse en casa. Los hombres tienen que usar barba. No puede haber cine, no puede haber televisión en el país. Es decir, realmente, bueno, es un régimen bastante extremista, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero esa no fue la razón por la cual Estados Unidos invadió el país, sino los atentados a las Torres Gemelas. En aquel momento estaba George Bush en el poder, ¿cierto? Entonces, bueno, George Bush había intentado imponer o negociar con la Afganistán que entregara Al Qaeda, que entregara, ¿no?, la organización terrorista, cosa que no sucedió. Entonces, bueno, los Estados Unidos fueron a buscar, pusieron tropas allí, fueron a buscar aquel que era el símbolo, ¿no?, entre otros, pero bueno, el símbolo de esas fuerzas de Al Qaeda, que era Osama Bin Laden, que en su momento fue el hombre más buscado del mundo, y finalmente lo encontraron y lo mataron, ¿no? Bueno, el Afganistán en realidad se hacía allí los entrenamientos de esas organizaciones terroristas, de esas células terroristas. En el momento que Bush invade Afganistán con ese objetivo, con ese fin, bueno, aprovecha para intentar instalar allí una democracia, ¿no? Y eso lleva 20 años. Bueno, 20 años estuvo allí ocupando el país, y bueno, y ahora el presidente Biden, bueno, retira las tropas de manera sorpresiva, de forma rápida. Eso no fue la decisión de Biden, eso ya se estaba hablando del gobierno de Trump, pero bueno, fue Biden que lo impulsionó, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver primero lo que pasó esa semana, porque fue todo muy rápido, ¿no? Bueno, resulta que los talibanes nunca se habían ido del país. Los talibanes estaban allí. Ellos tienen, bueno, ya esa costumbre, esa práctica de estar escondidos detrás de las montañas, de manera muy militarizada, ¿no? Viven en esos campamentos y lugares muy inaccesibles para incluso los propios ciudadanos. O sea, la única forma de llegar allí sería enviar tropas militares, por ejemplo. Ellos tienen esa forma de maniobra militar. Entonces, durante esos 20 años, ellos se financiaron, se organizaron y, bueno, y esperaron el momento. La organización, entonces, bueno, Biden anuncia el retiro de las tropas americanas y, bueno, el caos se desata inmediatamente, de manera contundente y en menos de una semana. Entonces, bueno, sale Estados Unidos, bueno, cierra su embajada, los talibanes bajan de sus escondites y, bueno, bajan a Kabul, que es la capital, y, bueno, y comienzan a recuperar las armas de los civiles, comienzan a ocupar puestos estratégicos y, bueno, comienzan a mostrar el poder, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento hay un caos generalizado en el país. La población está muy amedrentada. Hubo escenas desgarradoras, como esa imagen del avión militar americano que se iba del país, del aeropuerto de Kabul, y que las personas intentaban colgarse de un avión de manera a irse ahí agarrados del avión en vuelo. O sea, una cosa absurda, ¿no? Una cosa absurda, porque, bueno, nadie sobreviviría
no ponemos a pensar, pero bueno, lo hicieron de verdad. Eso muestra realmente la desesperación, ¿no? La población está amedrentada, las mujeres no salen de casa, bueno, puede ser que haya un retroceso, sobre todo a nivel de derechos humanos, ¿no es cierto? Con todo eso, bueno, en ese momento allí está instaurado el caos, y bueno, y ahora restaría saber, que es una de las cuestiones más importantes, bueno, ¿qué podría pasar allí, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, eso tiene una importancia enorme para el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando en un mundo que está absolutamente agrietado hoy, ¿no? Un mundo que está polarizado, cualquier situación internacional hace con que los países estén a favor o en contra, y todos obviamente que intervienen, y eso genera un distanciamiento político, genera, bueno, enemistades y genera posicionamientos también. Bueno, entonces habría que ver qué va a pasar, sobre todo con Rusia en relación a Afganistán y China. Bueno, vamos a hablar de China. China ya ha expresado un intento de acercamiento, ¿no? China ya ha expresado a través de sus funcionarios un intento de hablar con los talibanes. O sea, el simple hecho de hablar significa ya reconocer su gobierno, reconocer su administración. Bueno, el gobierno que estaba allí hasta la semana pasada, el presidente, era una especie de intento democrático por parte de Occidente. Bueno, el presidente obviamente que dejó el país para evitar precisamente, bueno, una masacre, el caos, bueno, y declaró la derrota. Ahora, aquí cabe pensar por qué los Estados Unidos deciden dejar el Afganistán en ese momento, ¿no es cierto? Uno puede inclusive cuestionar allá 20 años atrás, cuando los Estados Unidos llegaron y se instalaron allí. Eso es objeto de cuestionamiento, pero retirar ahora y dejar el país a su suerte, la verdad es que es una situación bastante compleja, bastante complicada y bastante inapropiada, ¿no es cierto? Bastante inapropiada. La población está ahora absolutamente amedrentada, la región está bueno, peligrando. Ahora, está bien, ¿y qué tenemos nosotros que ver con eso? Que vivimos tan lejos, ¿no? ¿Qué nos afecta eso? Bueno, por una cuestión muy sencilla, muy sencilla. Atención, no es poca cosa, no es poca cosa. Esa región ha sido históricamente en las últimas décadas una de las escuelas más importantes del terrorismo internacional. El terrorismo que era el mal del siglo, ¿no? Que hace 20 años que viene asolando el mundo de forma cobarde, de forma incomprensible, de forma absurda. Atentados terroristas por todas partes, en Europa, en Estados Unidos principalmente, ¿no? Bueno, en Argentina, la AMIA. Bueno, pues en los últimos 3, 4 años, y sobre todo con la pandemia, eso había calmado un poquito, podemos decir, ¿no? Por lo menos, bueno, en Occidente. Pero bueno, volver a entregar el país, bueno, no sé, volver a entregar el país a los talibanes podría ser realmente una amenaza para Occidente, porque allí precisamente, bueno, es un cultivo, es una escuela de terroristas, es una escuela clásica del terrorismo. Entonces, bueno, ese es el gran peligro, ¿no es cierto? Y bueno, vemos ese acercamiento de Rusia, y ahora de China, y habría que ver también cuál sería el posicionamiento de Rusia, que bueno, habría que ver. Así que bueno, ese fue nuestro informe de esta semana. Triste, porque bueno, eso vuelve a vulnerar el mundo, pero bueno, es lo que hay en ese mundo que ya es complicado, que ya es complejo. Así que ahora tenemos el Afganistán. Así que vamos a seguir el tema, por supuesto, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Pero bueno, esas fueron algunas nociones para que podáis entender un poco el contexto, ¿no? De lo que está pasando allí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos que nos habéis acompañado. Os esperamos aquí la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión Digital.
Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación.